Dios les bendiga una vez más y que les continúe bendiciendo siempre, no solamente hoy, sino siempre. Nuevamente bienvenidos una vez más a la casa del Señor, donde venimos, como siempre lo sabemos, a darle la gloria y la honra a nuestro Dios, porque Él es el único que la merece, nadie más. Nosotros podemos estar en este lugar, pararnos aquí, predicar la palabra, pero tenemos que tener muy claro, ¿verdad?, que el único que merecedor de la gloria es el Señor, que a Él es el que glorificamos. El tema que les traigo hoy, ¿verdad?, es algo que en la Biblia nos enseña y es algo muy importante. Sabemos que la Biblia, ¿verdad?, todo lo que la Biblia nos enseña, nos muestra, es importante porque fue inspirada por Dios por medio de su Espíritu Santo. Pero el tema es sobre el perdón. Es un tema muy, muy importante que yo creo que todos sabemos que es importante. Entonces, quiero pedirles que, ¿verdad?, que pongan mucha atención, no a lo que yo les diga, sino a lo que la palabra de Dios, como siempre, día a día nos muestra. Eso es algo que yo he aprendido. Cuando alguien predica la palabra de Dios, no es la persona que la da, sino es que sabemos que es Dios a través de nosotros que nos usa. Porque yo he escuchado personas que dicen, pero es que hey, es un hombre como cualquier otra persona. Sí, claro, yo les he dicho, claro que somos personas como cualquier otra, pero somos instrumento de Dios. Para eso Dios nos ha llamado a nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad?, que la palabra de Dios es poderosa, que nos habla día con día. Quiero primero que todo poner esto en manos de Dios, ¿verdad? Entonces, acompañan una oración para poner eso en manos del Señor. Señor, te damos gracias una vez más porque tú nos permites estar acá reunidos en este lugar, Señor, en tu nombre, creyendo en tu palabra, Señor, que dice que donde 2 o 3 hayan reunidos en tu nombre, Señor, ahí estás tú, Señor. Y por eso, Señor, nos reunimos en esta noche para alabarte, para bendecirte y glorificar tu nombre, Señor. Y asimismo, Señor, que tu palabra, Señor, nos convenza, nos exhorte, nos anime, Señor, nos redarguya. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando en nuestros corazones, Señor. Que venga limpiando, Señor, restaurando, Señor, y quitando todo aquello, Señor, que no es de tu agrado, Señor. Límpianos, Señor, en esta noche, Padre amado, por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, como yo les decía, un tema muy importante en la Biblia. Sabemos que en la Biblia nos habla de amor, de fe, de gozo, de paciencia, de humildad. Pero yo, analizando con mi esposa, decía, mira, el perdón es un tema muy importante. Podemos decirlo así a nivel cristiano. ¿Por qué? Lo vamos a ir desglosando, ¿verdad? Poco a poco. El perdón se refiere a la acción de liberar a alguien de la culpa y la condena por sus pecados, por sus acciones, perdón. El perdón es un acto de liberación, reconciliación, que implica renunciar a resentimientos, enojos y deseos de venganza hacia alguien que nos ha hecho daño. Entonces, por eso lo importante del perdón, hermanos, porque el perdón a nosotros nos limpia, nos hace libres de muchas cosas, de resentimiento, de engaño, de ira, de enojo, cosas que sabemos que a Dios no le agrada eso. Por eso es muy importante, ¿verdad? Siempre, como les digo, en la Biblia hay muchas cosas importantes, todo, pero el perdón siento yo que también es una de ellas. ¿Por qué? Porque el perdón se considera un acto de amor y gracia que Dios nos otorga a aquellos que nos arrepentimos y buscamos su perdón. Porque no es solamente buscar a Dios, ¿verdad?, y listo. O sea, eso requiere de muchas cosas y una de ellas es el perdón. En Colosenses 3:13, la palabra del Señor nos dice así. 3:13, correcto. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿qué dice aquí? Que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, sea como hijos, como santos, apartados de todas aquellas cosas que contaminan el corazón, con mansedumbre, soportándonos unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Perdonarnos. Soportar es, ¿verdad? Si en algún momento sabemos que a todos nos ha pasado, yo me imagino que a todos nos ha pasado que un vecino, o incluso hasta el mismo esposo, su esposo, o quien sea, nos ha hecho una ofensa y nos hemos enojado. Hemos quizás dicho cosas feas contra esa persona y muchas veces hemos guardado un resentimiento por años, por meses, días, no sé cuánto. Pero dice que soportándonos unos a otros. O sea, ¿qué quiere decir eso? La palabra a nosotros nos dice soportense. ¿Qué es soportar? Perdone. ¿Es difícil para el ser humano? Claro que sí. Yo soy el primero de todos que puedo decir es difícil, pero no imposible. Porque a través de la palabra de Dios yo he aprendido que es algo que Dios quiere que nosotros hagamos, que yo haga, que perdone, que no guarde resentimientos. Este versículo nos insta a la paciencia, soportar, resistir. Implica que debemos ser pacientes y tolerantes con los demás, incluso cuando nos resulta difícil, claro que sí. ¿A quién no le resulta difícil perdonar? No es fácil, habrán personas que tal vez tengan esa capacidad de perdonar, pero dice que perdonándonos para poder liberar a los demás y también a nosotros mismos, como liberar a los demás, porque tal vez si en nuestras acciones nosotros por no perdonar a alguien, tal vez esa persona se resienta o implique que nosotros mismos la instamos o provoquemos para que ellos también pequen, que sientan algún resentimiento, odio, sino que nosotros demostrar que en medio de que alguien nos ha hecho daño, perdonar a la persona, que la persona vea algo diferente, que la persona tal vez diga, quiero ser igual, quiero saber perdonar, quiero ser como esa persona que yo la ofendí y no me dijo absolutamente nada, sino más bien con sus actos me perdonó, porque tal vez uno no tenga la capacidad de decirle, perdón Mario, me ofendí. O sea, yo no me considero así, pero sabemos que al menos en el pensamiento, en el corazón, y Dios nos conoce, podemos decirle, Señor, me equivoqué, Señor, me siento mal con esa persona, yo lo perdono, quizás no voy a llamarlo, le voy a decir, venga, perdóneme por esto. Tal vez no sea lo correcto, porque tal vez lo mejor que sea es que yo llame a la persona y le diga, mira, perdón, te ofendí, te humillé, te golpeé, te herí, dije algo que no debía decir. ¿Qué es lo importante aquí? Que aunque no se lo digamos, Dios conoce nuestro corazón. Entonces, por eso lo importante que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer, que es perdonar. Este versículo también establece una comparación con el perdón de Cristo, indicándonos que al igual que Cristo nos perdonó, nosotros también debemos ser perdonados a los demás. ¿Cuántos no saben esto? ¿Cuántos no saben qué hizo Cristo por nosotros en la cruz? ¿Qué hizo Cristo con nosotros cuando éramos nosotros esclavos al pecado? De esas acciones que nosotros cometíamos, Él nos perdonó. Entonces, así como Cristo nos perdonó, nosotros también debemos de aprender a perdonar. Sabemos, hermanos, eso a veces, muchas veces hay personas que me han dicho que es muy repetitivo, siempre dicen lo mismo, es que no es que siempre lo mismo. Es que la palabra de Dios nos dice a nosotros, Cristo nos perdonó. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Entonces, Cristo es el ejemplo para nosotros y nosotros debemos de seguir ese ejemplo, perdonando a los demás. Aquí les traigo unos puntos para poder compartirlos con ustedes. Dice el punto número 1, dice que el perdón es un mandato de Dios. Entonces, hermanos, ¿verdad?
El perdón no es porque yo les venga a decir aquí o el pastor venga y les diga, mira, es que yo quiero que ustedes hagan esto, hagan lo otro. No, dice que el mandato, perdón, el perdón es un mandato de Dios, o sea, no es de una persona, sino es de Dios, porque esto está en línea con su carácter y su voluntad para con nosotros. La palabra de Dios nos enseña que Dios es amoroso, misericordioso y lleno de gracia. Él perdona nuestros pecados y nos ofrece salvación a través de Jesús. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? ¿Cuánto no sabemos eso que Dios nos da por medio de Jesucristo? Perdón. Perdón de todas las cosas que nosotros hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. ¿Y por qué lo seguiremos haciendo? Porque sabemos que nosotros no podemos decir que somos perfectos y que andamos en una nube y que ya no vamos a pecar más. Siempre nos vamos a equivocar, pero sabemos que el Señor siempre nos va a perdonar. Y así como el Señor siempre nos va a perdonar, nos enseña que nosotros debemos de perdonar también a aquellas personas que en cualquier momento nos pueden hacer algo, nos van a ofender. Entonces, inmediatamente podríamos decir perdonar. Acompáñenme a Mateo 6, 14 y 15. Y ahí sí cuando lo tienen. En Mateo 6, 14, 15 dice así. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces dice que nosotros debemos de perdonar. ¿Para qué? Para que el Señor nos perdone. Entonces, ¿cuántas veces quizás nosotros no hemos perdonado a alguien porque nos ha hecho algo? Pero sí queremos que Dios nos perdone. Pero bien dice la palabra, por eso les digo, la palabra es muy importante. La palabra misma nos dice, si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, no pretendamos que Dios nos va a perdonar. Por eso es importante el perdón. Este versículo nos enseña claramente que debemos perdonar a los demás si queremos ser perdonados por Dios. El perdón es un mandato de Dios porque nos ayuda a liberarnos del resentimiento, la amargura y el odio que pueden afectar nuestra vida espiritual. Además, el perdón también nos permite avanzar a nuestra vida cristiana y así seguimos el ejemplo de Jesús y demostramos su amor con los demás. Qué importante es esto, hermanos. O sea, obedecer ese mandato de Dios. O sea, es un mandato, o sea, eso es algo que Dios nos manda a nosotros hacer. Muchas veces, ¿cómo nos engañamos nosotros? Lo digo por mí, porque a veces uno cree que Dios me va a perdonar. Sí, Dios nos perdona, pero como se los dije, se los mencioné, si yo no perdono a mi hermano, si no perdono incluso a mi esposa, yo no voy a pretender que Dios me va a perdonar. Sabemos que Dios me perdona si yo actúo de la manera que Él actuó por mí. Si Él me perdona, yo también tengo que perdonar a los demás. Entonces, que quede claro, hermanos, ¿verdad? Lo importante, si alguno tiene algo contra alguien, con el mismo amor que Dios nos da, igual yo se lo digo a ustedes, no es porque yo lo diga, es para que nosotros podamos ser obedientes a la palabra de Dios. Escudriñemos, Dios escudriña aún más el corazón, aún aquellas cosas que nosotros no conocemos. Pero hagamos conciencia, analicemos si tenemos algo contra alguien para poder perdonar, para poder liberarnos de ese resentimiento, de esa amargura que tal vez muchas veces no entendemos por qué nosotros nos sentimos mal de alguna manera. Y tal vez sea porque no hemos perdonado, tal vez hayamos olvidado algo, tal vez no nos acordemos, porque también yo hablaba con mi esposa ayer, de hecho, yo le digo, yo antes cuando estaba practicando, leyendo esto, yo primero voy a hacer un examen de conciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tal vez en algún momento de nuestras vidas le hemos hecho algo a alguien o alguien nos ha hecho algo a nosotros y no hemos perdonado. Entonces, muchas veces le digo a mi esposa, nosotros le pedimos perdón a Dios y no nos acordamos si en algún momento le
pedimos perdón aunque fuera nosotros mismos, porque digamos, hay personas que usted en algún momento ya no vuelve a ver. Viven, qué sé yo lo digo porque yo viví en Alajuela. Entonces, tal vez ahí en algún momento alguien me dice algo, o alguien me hizo algo y nunca lo perdoné. Entonces yo analizaba eso, lo analizaba y digo, Señor, si tengo algo contra alguien, házmelo saber, tráelo a memoria y pido perdón. Entonces, lo importante que Dios quiere que nosotros entendamos es que perdonemos, es muy importante. ¿Por qué digo que es muy importante? Es muy importante tener amor para con los demás, paciencia, humildad, benignidad, bondad, fe, lo que sea que nosotros tengamos. Pero si no perdonamos, bien lo dice la palabra, si nosotros no perdonamos, no pretendamos que Dios nos va a perdonar. No porque yo lo diga, sepamos esto, entendámoslo, no porque yo lo diga, tenemos que hacerlo, es porque Dios dice que si nosotros no perdonamos, Él nos va a perdonar. El punto número 2, el llamado al perdón es para todos. En Marcos 11:25. Lo importante, ¿verdad? Que es que Dios nos llama a todos a perdonar, no solamente a algunos sí, otros no. El perdón es para todos. En Marcos 11:25 dice así: cuando estén orando, perdonen. Si tienen algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos nos perdone a nosotros nuestras ofensas. Porque si nosotros perdonamos, porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos va a perdonar nuestras ofensas. Entonces, he aquí lo importante, ¿verdad? Una vez más lo dice aquí en Marcos 11:25, que cuando nosotros estemos orando, perdonemos. Como se los digo, no, tal vez nos vamos en el momento a buscar a las personas y les vamos a decir perdón. Dice, perdonemos en nuestro corazón. Que usted esté en la plenitud de decir, me siento libre, no siento ningún resentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere a través de esto? Que nosotros no tengamos ningún rencor, ningún remordimiento con las personas, que tengamos odio hacia ellas. Dios quiere que nosotros nos liberemos por medio del perdón. Si usted perdona, si nosotros perdonamos, ¿qué hacemos nosotros? Nos liberamos de esas cargas. Porque el no perdonar es una carga tremenda, o sea, es tremendo llevar eso consigo mismo, ¿verdad? Y la falta de perdón es verdad, como se lo acaba de decir, es una carga que entre más daño hagamos o entre más daño nos hagan y nosotros menos perdonemos, ¿qué pasa? Eso va a ser cada día una carga más pesada y más pesada y más pesada hasta el día que nosotros decidamos perdonar. ¿Y qué sucede en el momento? Cuando decidimos perdonar, la carga se va, y nosotros ya no tenemos más esa carga. Y aprender a sí mismo que cuando nosotros volvamos a equivocarnos, sabemos qué hacer. En ese momento sabremos cómo actuar. ¿Cuál es el nombre suyo? Lauren me hizo algo. Inmediatamente. No tener resentimiento. Es que Lauren me cae mal. Es que qué increíble esa mujer. Vea, y tanto que juega. No, sino inmediatamente Lauren me hizo algo y yo, como si nada hubiera pasado. Lauren, Dios te bendiga. Es un placer volverla a ver aquí a la iglesia. Es un ejemplo, pero nosotros debemos de actuar de esa manera. O sea, bien dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos algo contra alguien, o sea, no guardemos eso y lo tengamos por años. Está bien, la hermana me hizo algo a mí, está bien, en el momento no le dije nada, pero ¿qué dice aquí? Cuando estemos orando dice, puede ser en cualquier momento, pero veámoslo así, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que cuando vayamos a dormir, a acostarnos, no nos acostemos con eso. Perdonemos. Y eso es lo que Dios nos manda a hacer. Dios nos llama a nosotros a perdonar. En Efesios 4:32. Eso es lo importante. A veces uno no tiene tal vez la capacidad de agarrar una Biblia y leerla todo el día.
porque como personas tenemos muchas cosas que hacer, pero qué lindo que es qué refrescante que es leer la palabra de Dios, porque bien sabemos que es el manual que los hijos de Dios tenemos que tomar día con día para aprender a caminar en obediencia. En Efesios 4:32 dice así, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces vemos aquí cómo tal vez son versículos muy repetitivos, pero son personas diferentes que lo han escrito. Pero ¿por qué esas personas, siendo diferentes, han escrito lo mismo? Porque es el mismo Dios el que nos dice a nosotros que nosotros debemos de perdonar. Y aquí lo repite, ¿para qué? Para que no olvidemos que nosotros tenemos que perdonar. Ser benignos, ser pacientes con esas personas. Así como Dios es misericordioso con nosotros, y queremos que Dios sea misericordioso con nosotros, nosotros también tenemos que ser benignos, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Benigno quiere decir piadoso. Por tanto, hay que tener misericordia de aquellas personas que nos han hecho mal, perdonándolos así como Dios nos perdona a nosotros. Entonces, hermanos, en la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser misericordiosos. ¿Y cuál es la palabra misericordia? ¿Qué tuvo Jesús por nosotros? Misericordia. Así nosotros también tenemos que tener misericordia por los demás. Punto número 3, el cual es la gracia del perdón. Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, la gracia es un regalo que Dios nos da. Por eso perdonar es un regalo que debemos dar a los demás. Así como Dios nos ha dado la gracia del perdón a nosotros por medio de Jesucristo, que dice que por gracia, de gracia recibimos y de gracia damos. Entonces, lo importante de la gracia, porque la gracia es un regalo que Dios nos da, el perdón por medio de Jesucristo. El perdonar a otros y ser perdonados trae mucha transformación en nuestra vida. ¿Por qué dice que ser perdonados trae mucha transformación? Porque, como se los dije, es cuando llevamos una carga muy pesada. Ya no tenemos esa carga, como somos nosotros, nos sentimos diferentes. Caminamos, hablamos diferentes, actuamos diferentes. En 2 Corintios 5:17. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De qué importante esto? De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, somos nuevas criaturas. Entonces, antes, cuando no éramos nuevas criaturas, no perdonábamos. Entonces, hoy en día, por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, al recibirlo, al confesarlo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón, de que el Señor, ¿verdad?, se levantó de los muertos y que resucitó el tercer día y que hoy está sentado a la diestra del Padre, cuando hicimos esa oración, cuando creímos eso en nuestro corazón, inmediatamente fuimos nosotros nuevas criaturas. ¿Pero qué quiere decir el ser nuevas criaturas?
que tenemos que tener el perdón en nuestro corazón. ¿Y cuántas veces aún nosotros siendo hijos de Dios, no perdonamos? Entonces, ¿qué dice la palabra? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces ya esas cosas que nosotros antes hacíamos, ya no tenemos que hacerlas. Tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó. Así nosotros también debemos de perdonar, no olvidemos eso. Bueno, en este versículo quiere decir que si en nuestra vieja vida no perdonábamos, ahora debemos perdonar sin pensarlo, como se los dije anteriormente, ¿verdad? Casi que inmediatamente si me ofenden, es como si, mejor dicho, como si en ese momento no me estuvieran diciendo absolutamente nada. Así tenemos que hacer nosotros, hermanos. Si yo vengo y ofendo al pastor, es que esto y lo otro. Inmediatamente, como si nada, como si nunca hubiera escuchado una palabra de ofensa. Así, inmediatamente, perdonar, sin resentimiento, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es la gracia que nosotros tenemos que dar así a las otras personas que nos ofenden. ¿Cuál gracia? El perdón. La libertad del perdón. Ese sería el punto número 4. Cuando el Señor nos perdonó, nosotros fuimos libres del pecado y un gran peso fue quitado de nosotros. De igual forma, cuando nosotros perdonamos a alguien, tenemos libertad, porque ya nos liberamos de los rencores y venganzas. Asimismo, a través de aprender a perdonar, otras personas también son libres. Mateo 18:21. Toda la palabra de Dios es importante, pero siempre va a haber un versículo que marque nuestras vidas, que toque nuestro corazón. El 18:21 dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Y qué le dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No sé si ustedes entienden qué es lo que quiso decir Jesús con 70 veces 7. Lo que Jesús quiso decir con 70 veces 7 es que nosotros debemos de perdonar siempre. No importa cuántas veces tengamos nosotros que perdonar, infinidad de veces tenemos que perdonar. Hermanos, como conclusión, tenemos que aprender a perdonar a aquellas personas que han hecho algún daño a nosotros, teniendo misericordia con ellos, no olvidando lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos. Dios quiere que nosotros caminemos rectamente, que no nos desviemos de su propósito, que se cumpla su palabra en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que la palabra se cumpla así libremente, sino que cada uno de nosotros atesoremos la palabra de Dios, que seamos obedientes. Y una de esas es aprender a perdonar. Porque perdonar es un mandato, recordemos, es un mandato que Dios nos da. Y es un llamado para todo, no solo para algunos. Así como Dios tuvo gracia en perdonarnos, hagamos nosotros lo mismo para poder ser libres y plenos con nuestra vida espiritual, como hijos de Dios que somos. Recordemos, hermanos, no olvidemos perdonar siempre a nuestros hermanos si nos hacen algo. Ahora, con todo esto, si hay algo en nuestros corazones, démoselo al Señor en esta noche. Que el Señor que escudriña nuestros corazones saque de nosotros todo aquello que estorbe, que impide nuestro crecimiento espiritual. Disponga su corazón en esta noche para adorar al Señor y entrégale toda carga que hay en nosotros, porque siempre tenemos cargas. Nosotros venimos a la iglesia muchas veces